Bien, vamos a ver punto número 2, hermanos, la evidencia, lo que se le conoce como evidencia externa. ¿Qué es la evidencia externa? Todo lo contrario al punto anterior. Es evidencia o declaraciones o afirmaciones a través de conceptos, de situaciones, de que están declarando que la Biblia es un libro sin igual y que es palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar con el inciso 1, o la letra A, más bien, no inciso 1, letra A. Vamos a leer. Dice la Biblia, o la lección, más bien. La evidencia externa son aquellas afirmaciones o aquellas evidencias fuera de la escritura. Es decir, no son pasajes bíblicos, no son versículos, no son relatos bíblicos. Sencillamente son evidencias o afirmaciones externas o fuera de la Biblia que apoyan que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos el concepto de la continuidad de la Biblia. ¿Qué es la continuidad de la Biblia? ¿Qué es la continuidad de la Biblia? Vamos a leer el inciso 1 para entender qué significa continuidad bíblica. Miriam. Un periodo aproximado de 1600 años, la Biblia es no una colección de 66 libros, sino un solo libro. Exactamente, gracias Miriam. Lo maravilloso, hermanos, y lo sorprendente de la continuidad de la Biblia es que los temas, las historias, los relatos, las doctrinas, las enseñanzas están hiladas, si me permite usar el término, le dan seguimiento una a otra, a pesar de que la Biblia es un libro que fue escrito por un periodo de entre 1400 y 1600 años. Es decir, no es que haya tardado ese tiempo, 1 milenio y medio aproximadamente, de escribirse, sino que sumando los periodos de tiempo de las historias bíblicas, de los relatos bíblicos, si los vamos sumando tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, todos esos periodos de tiempo en los cuales los escritores sagrados redactaron lo que Dios quiso a través del Espíritu Santo, se suman todos esos fragmentos de tiempo, 1600 años aproximadamente. Y como dice el punto, extraordinario es que a pesar de que fue escrita por más de 40 hombres, hermano, algunos se conocieron, otros no. Por ejemplo, Moisés no conoció a David, David no conoció que fueron escritores, ellos no conocieron a Pablo, Lucas no conoció a Salomón, sobre todo del Antiguo y del Nuevo no se conocieron, y algunos entre el Nuevo y el mismos personajes que escribieron la parte de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues no se conocieron entre sí, algunos y otros no. Pero dice que a pesar de que fueron escritos por más de 40 hombres y vivieron en un periodo aproximado de 1600 años, la Biblia es no una colección de 66 libros, sino un solo libro. ¿Por qué? Porque todas las historias y todos los libros, hermanos, tienen relación entre sí. Las profecías concuerdan. Si leemos, por ejemplo, las profecías de Apocalipsis y las relacionamos con Daniel, por ejemplo, que para poder entender o interpretar Apocalipsis necesitamos estudiar también Daniel y algunos libros como Ezequiel. Entonces las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis concuerdan y fueron escritas en tiempos diferentes, épocas distintas, por personajes diferentes. Está hilado un asunto con el otro. Si nos vamos al libro del Génesis, del comienzo de todas las cosas, tiene mucho, aunque es histórico, pero básicamente concuerda con los relatos y los escritos de Pablo, por ejemplo, que Pablo dice que Dios es el creador de todas las cosas y Moisés escribió y dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Pablo va mucho más allá, a través de la revelación propia del Señor a Pablo, pues nos dice que el Señor Jesucristo fue el creador de todas las cosas también. Y Moisés dijo que Dios es el creador de todas las cosas, lo que nos hace ver y afirmar de que el Señor Jesucristo es Dios, quien creó todas las cosas, por él fueron creadas, por él subsisten y por él se mantienen. Bueno, eso se le conoce como la continuidad de la Biblia. Inciso 2. Sus escritores
procedieron de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Por ejemplo, pues hubo reyes, campesinos, pescadores, legisladores, médicos, poetas, pastores, boyeros, historiadores, sacerdotes, etcétera, que a pesar de haber sido, de haber tenido un trasfondo diferente, de proceder de las situaciones de la vida más distintas, de los lugares diversos, siempre escribieron aquello que el Espíritu Santo de Dios les permitió, les supervisó a través de la inspiración verbal y plenaria. Así que concuerdan las profecías, los cumplimientos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés, ese domingo por la mañana, que vino el Espíritu Santo sobre aquellos judíos que estaban esperando la promesa del Padre, y entonces comenzaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas? La palabra ahí es el término glosa, que significa idiomas que ellos no conocían, pero las palabras se las puso el Espíritu de Dios para que hablaran las maravillas de Dios, el Evangelio de Cristo, a aquellos personajes, aquellos prosélitos, judíos prosélitos que venían de diferentes lugares, que en su propio idioma pudiesen entender el Evangelio de Cristo. Entonces ellos pensaron, los no creyentes pensaron que esos 120 judíos que estaban hablando en diferentes idiomas, pensaban que estaban ebrios, que habían tomado y que estaban bajo el estímulo del alcohol. Entonces Pedro se levantó e hizo una referencia del Antiguo Testamento y dijo: no, esto que ustedes están viendo no es otra cosa más que el cumplimiento de las palabras del profeta Joel capítulo 2, y comienza a hacer referencia. Entonces hay una hilación, una relación entre lo que estaba ocurriendo, ese hecho histórico o ese cumplimiento de la profecía que mencionó Joel. Tenía relación, fueron personajes. Ahora, Pedro no escribió ese pasaje de Hechos, fue Lucas. Sin embargo, Lucas estaba registrando las palabras de Pedro, que Pedro hizo referencia al Antiguo Testamento, cientos de años atrás, no décadas, sino de siglos atrás, en lo cual Joel escribió que algún día sucedería él. Tiene relación, tiene continuidad. Escribieron reyes, como por ejemplo Salomón, David, por ejemplo, pescadores como Pedro, Juan, que escribieron, legisladores como Moisés. ¿Se acuerdan que también se me fue? Pablo hace mención, lo vimos la semana pasada, cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla, no le vas a tapar y a cubrir la boca a tu animalito con que estás trabajando la tierra, si no lo vas a poner a trabajar como queriendo que se te muera al momento de que te estás trabajando para ti. No pondrás bozal del buey que trilla. ¿Sabe que estaba haciendo referencia? Ya lo miramos, a un pasaje de la ley de Moisés en Deuteronomio. Y Pablo menciona a los de Corinto, le dice: a ver, la ley dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, una pregunta, les dijo Pablo. ¿Lo dijo Dios enteramente por los animalitos, por los animales de carga, por las bestias, o por nosotros, los predicadores? Dijo Pablo, pues lo dijo por los predicadores. Pero una enseñanza que está en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento se puede entender de una manera, pero ya la aplicación, dice Pablo, no, lo dijo por nosotros. ¿Sí me da a entender? También Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento, y esto nos habla de la continuidad, que tiene relación uno con lo otro. Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no hurtarás. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Oísteis que fue dicho, y comienza a hablar, no le dirás fatuo a tu hermano. Y comienza, está haciendo relación a temas escritos en el Antiguo Testamento. Eso se conoce como la continuidad, porque el Nuevo Testamento viene siendo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Número 3, inciso 3, por favor. ¿Quién más lo puede leer? Inciso 3. La continuidad de la escritura se puede constar por su secuencia histórica, su tema doctrinales, el programa y propósito de Dios para el mundo, las profecías y su cumplimiento. Exactamente, hermanos. Es sorprendente la continuidad de la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, la continuidad de las escrituras
se puede constatar, hermanos, por su secuencia histórica. Es decir, déjenme aclararles algo entre paréntesis, los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no están colocados de una manera secuencial. Es decir, en el Antiguo Testamento, pues sí, la historia de Génesis continúa con Éxodo, la historia del Éxodo continúa, si me voy a entender, pero los libros de la Biblia no están acomodados de una forma secuencial, ¿no? El Pentateuco como un todo, es decir, como una unidad, los 5 libros tienen una secuencia, pero se cree que no, el libro de Génesis no debería de estar ahí comparado con las fechas. Algunos creen que el primer libro que se escribió no fue Génesis, fue el libro de Job. Y la historia de Job fue una historia que sucedió realmente en otro lugar, en la época en la cual los judíos iban peregrinando en el desierto a través de Moisés, que eso sucedió en otro lugar y Dios le reveló a Moisés todo lo que tenía que escribir del Pentateuco. Sin embargo, algunos creen que secuencialmente primero me refiero a los libros de la Biblia, ¿no? Que no están colocados de manera, no están fechados y no están necesariamente colocados por acontecimientos históricos, ¿no? Con la fecha que fueron escritos. Sin embargo, la continuidad de las Escrituras, hermanos, se puede constatar por su secuencia histórica, sus temas doctrinales, el programa y propósito de Dios para el mundo, las profecías y su cumplimiento. Así que, por ejemplo, doctrina bíblica en su gran mayoría la encontramos en el Nuevo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento pues es enseñanza bíblica del apóstol Pablo. Y el Antiguo Testamento, hermanos, viene a confirmar a través de referencias la doctrina bíblica. No podemos basar una doctrina en el libro de los Hechos, de los Salmos, por ejemplo, porque son libros poéticos. No podemos basar un punto doctrinal, pero sí podemos tomarlo como referencia para solamente tomarlo como referencia pura para una afirmación doctrinal del Nuevo Testamento, pero tienen hilación, continuidad, vuelvo a repetir, o más bien, repito, sus temas doctrinales, la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento viene a ser confirmada y viene a ser referenciada por el Nuevo. Si entendemos que la salvación es por gracia, solamente por gracia y por fe en el Nuevo Testamento, siempre lo ha sido desde Génesis. La salvación siempre ha sido por gracia y por fe. Si Dios le reveló a Pablo y Pablo enseñó a los hermanos de diferentes iglesias que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era salvo justamente por fe, por medio de la fe y por la gracia de Dios. No cambia, todo es una sorprendente continuidad. Y número 4, hablando de la continuidad de la Biblia, uno de los tantos temas continuados de la Biblia es la anticipación, la presentación, la realización y la exaltación de Cristo. Es curioso, hermanos, pero en el Antiguo Testamento ya encontramos la obra del Señor Jesucristo. Y no me estoy refiriendo a tipos de Cristo. José fue un tipo de Cristo, el arca de Noé es un tipo de Cristo y diferentes personajes bíblicos. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, ya encontramos presentado al Hijo de Dios como aquel que llamado como la simiente de la mujer que traería salvación. Entonces ya encontramos a Cristo no solamente tipificado, sino manifestado y presentado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya lo encontramos claramente en sus relatos y en sus hechos históricos. Pero lo que sí encontramos, hermanos, de una manera afirmativa en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es justamente esto: la anticipación, presentación, realización y exaltación del propio Señor Jesucristo. Son temas específicos, solamente lo estamos viendo de manera general. Y eso nos hace pensar que la Biblia, hermanos, tiene una continuidad extraordinaria, pero también que son hechos que nos hacen pensar y reafirmar
y confirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro libro lleva a cabo eso. Letra C, estamos viendo la evidencia externa, la continuidad de la Biblia. Letra C, la extensión de la revelación divina. A ver, ¿quién puede leer, por favor, alguna de las dos? La extensión de la revelación divina. ¿Qué nos confirma, fuera la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? Número 3, la extensión de la revelación bíblica. Al igual que un telescopio, la escritura se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno y capta las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Exactamente, gracias, Miriam. Hermanos, ¿dónde vamos a obtener la información respecto al cielo, al infierno y todos aquellos detalles, enseñanzas y doctrinas que están en la Biblia? Pero si no existiera la Biblia, ¿de dónde la supiéramos? De ningún lugar. De ningún lado. Por eso dice aquí el inciso 1, al igual que un telescopio. ¿Cuál es la función de un telescopio, hermano? Ustedes saben, ¿no? El telescopio, vamos a decirlo así, es lo opuesto a un microscopio. El telescopio es un instrumento óptico que permite observar. El telescopio es un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos, observarlos con detalle que a simple vista no los podemos dar. Es el telescopio. El telescopio, usted ve una estrellita media rara que está brillando mucho en la noche, pues usted está viendo ahí, le pone el celular, no va a alcanzar a ver. Pero si usted saca un telescopio, lo pone y el telescopio le va a acercar, por así decirlo, aquella estrella, y se va a dar cuenta, pues, te va a decir, mira, pues es Saturno, o es Venus, o es Marte, porque yo lo miraba rojito, pero ya confirmé, ese es Marte, es el planeta más próximo a la Tierra. O usted ve la luna ahí media llena, pero usted quiere ver con más detalle, usted pone un telescopio en la noche, lo pone y va a poder ver con un poco de más claridad. Haz de cuenta que ese objeto lo acerca el telescopio. Y dice, al igual que un telescopio, la escritura se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno. Es decir, usted dice, bueno, el infierno, ¿cómo es el infierno? La Biblia nos lo hace saber, como un telescopio nos hace mirar de cerca ciertos detalles que ningún otro libro o en ningún otro lugar nos van a dar acerca del infierno, del universo, de su creación, las profundidades de los cielos, hasta la tremenda hondura del infierno, y captan la palabra de Dios, las obras de Dios desde el principio y hasta el fin. Podemos ver, Dios es un Dios bueno, decimos, está bien, pero ¿cómo Dios manifiesta su bondad? La Biblia la acerca a la bondad de Dios, diciéndonos que a Dios actúa de esta manera, estos principios divinos, este relato, este hecho histórico, esta historia y este aspecto importante nos lo acerca como un telescopio. Podemos aprender más, no solo, claro, hermano, usted y yo vamos a la Biblia y podemos definir y podemos ver que la Biblia habla acerca del cielo y lo que podemos definir y saber del cielo, pues obviamente no se compara con lo que realmente es. Cuando estemos en el cielo, entonces algún día vamos a conocer realmente cómo es el cielo. Pero mientras estamos limitados a lo que la Biblia nos enseña, que ya es mucho, que ningún otro lado, nadie nos los va a enseñar, nadie nos los va a decir. Es que yo escuché un testimonio, dijo un hermano, ahora creo más en Dios porque alguien me prestó un CD de un testimonio de una persona que estaba enferma y estaba en el hospital, lo habían desahuciado y lo daban por muerto, y esa persona recuerda que fue por un túnel y que había flores a los lados y que había un piso de piedra y había una luz al fondo, y llegó y resulta que ahí estaba el Señor Jesucristo esperándolo, lo llevó en el cielo, le dio un tour, pero finalmente le dijo, no es tu tiempo, y lo regresó por el túnel y volvió a vivir. Ahora yo vivo más cerca de Dios, dijo el hermano. Bueno, que no tienen la Biblia para vivir más cerca de Dios, como para referirse a testimonios. Es la palabra de Dios, el telescopio que nos profundiza en los detalles que Dios quiere que conozcamos de
de la condenación, de la salvación, del universo, de las doctrinas bíblicas. Es la extensión de la revelación bíblica. Solamente la encontramos en la preciosa palabra de Dios. Número 2. Como un microscopio, no solamente la Biblia como un telescopio que nos acerca ciertos detalles de aspectos muy lejanos, pero también como un microscopio revela los más diminutos detalles del plan y del propósito de Dios y la perfectísima obra de la redención, por mencionar un ejemplo. No, hablamos de la salvación. Bueno, ¿qué tiene que ver la salvación? Bueno, la obra redentora de Cristo. Y la obra de redención de la cruz lo encontramos, como digo, lo he dicho ya, desde el Antiguo Testamento manifestado a través de tipos, de figuras, de relatos, de personajes bíblicos. Vemos la obra redentora de Dios, cómo se fue presentando, cómo se fue anticipando hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Recuerdan cómo Moisés les dio al pueblo y les legisló que debían de llegar a acercarse a Dios y adorarle, y para que cuando hubiesen pecado llegar en confesión a través de sacrificios, a través de la muerte de un animalito, sobre todo el cordero. Esto está tipificando al Señor Jesucristo, está anticipando la obra de redención, y ciertos detalles que se consideraban para los sacrificios son ciertos detalles que en la muerte de Cristo también se llevaron a cabo. Era necesario que fuese ofrecido para que Dios hubiese aceptado esa ofrenda y se llevase a cabo la sustitución de los pecados y la transmisión de los pecados del oferente hacia aquel animalito. Pues era necesario que aquel cordero fuese sin mancha. Y el Señor Jesucristo cumplió literalmente esa obra, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Juan el Bautista dijo, ¿se acuerdan cuando vio la primera vez a su primo, a Jesús que venía para hacer? ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! La Biblia no solamente como un telescopio nos acerca, sino que las verdades eternas nos hace entender ciertos detalles diminutos del plan y el propósito de Dios y de la perfectísima obra de la redención. Las doctrinas de la Biblia nos las explica la palabra de Dios tal claras como son. ¿Qué hace un microscopio? Bueno, el microscopio, hermanos, es un instrumento óptico también que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano, para poder mirar ciertos detalles pequeñísimos que el ojo no lo alcanza a ver, ya no por la distancia que están lejos. El telescopio lo acerca, por así decirlo, magnifica la imagen. El microscopio lo que hace es que hace ver con gran magnitud lo pequeño que el ojo no puede captar. Así es la palabra de Dios, es como un telescopio, es como un microscopio. Y número tres. Al igual que un estereoscopio. Al igual que un estereoscopio, sitúa todos los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en correcta relación los unos con los otros. Exactamente, gracias. Nos dice la lección, hermanos, en esta, que no solamente la Biblia es como un microscopio, es como un telescopio, pero también como un estereoscopio. ¿Qué hace el estereoscopio, hermanos? ¿O qué es el estereoscopio? Bueno, el estereoscopio es algo que ustedes y yo conocemos muy común, pero quizás no por el nombre. No. El estereoscopio lo que hace es que es un instrumento óptico a través del cual se crea la ilusión óptica de profundidad de una imagen. Es decir, quizás una imagen de un solo plano nos hace verla en tercera dimensión. Por ejemplo, usted tiene unos miralejos que nosotros le llamamos binoculares, ¿no? Pero si usted tiene un miralejos, tiene un tubito y usted ve con uno solo, se lo pone en un ojo, tiene que cerrar el otro para verlo, y usted ve de lo lejano, acerca algo, pero lo ve en una sola dimensión. Pero si usted se toma unos binoculares y se los coloca en los dos ojos, esa es la función del estereoscopio, que una sola imagen, que la imagen en un solo plano le permite darle la ilusión al cerebro de que lo vea
con profundidad o lo vea en tercera dimensión. Te pone unos binoculares y usted mira casi como los ojos. De cerquita, ve qué tan cercano, qué tan lejano está una cosa de otra, qué hay detrás de algo, enfrente de ello que estamos viendo. Lo más común, hermanos, es, ¿se acuerdan aquellos juguetitos que teníamos cuando estábamos chiquillos? ¿No? Era una cosa normalmente y le metíamos unos disquitos de cartón con unas imágenes, ¿no? De como negativos de fotografía de antes, ¿se acuerdan? Y que le metíamos el rollito y nos los poníamos aquí y le damos... Entonces se miraba la imagen del Mickey Mouse, ¿no? o del Peter Pan y eso, se miraban como en tercera dimensión, no volteaba para todos lados y se miraba que al fondo estaba una imagen y al frente estaba el personaje y a los lados se miraba un poquito borroso para darle profundidad. Eso es lo que hace el estereoscopio. Dice el estereoscopio, la Biblia como el estereoscopio sitúa todos los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en una correcta relación unos con otros. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay personajes, que hay doctrinas, que hay acontecimientos, que hay personas, que hay enseñanzas, y todo lo que la Biblia nos enseña, que lo trae a nuestra lectura, a nuestro conocimiento, toda la información bíblica, la coloca en correcto orden. No solamente nos dice, hay una salvación, nos dice dónde está la salvación, quiénes están salvados, quiénes están ya disfrutando de la eterna salvación, cómo se puede llegar a la presencia de Dios. Nos previene de la condenación y nos dice que la condenación es infernal, es decir, está en el infierno donde el orín y el hollín corrompen y comienza a describir y todo lo coloca en correcto plano. Y nos dice, tú como seres humanos fuiste creado por la mano creativa de Dios. Pero eres un hombre pecador con naturaleza pecadora. Tú vas creciendo y en tu conciencia tú debes de creer en Cristo, porque si mueres en tus pecados, vas a ir a la condenación del infierno, donde es así y así y así y así. Pero gracias a que vino el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y clavó y murió en la cruz del Calvario, en tu lugar, en sustitución tuya, y tú creyendo en Él, puedes tener la salvación eterna en el cielo y ser librado del infierno. Y comienza a poner todas las enseñanzas bíblicas en un correcto orden. Y podemos decidir dónde estamos nosotros en el punto de la creación de Dios. Y número 4, dice, en el amplio contexto de la revelación de Dios, la verdad bíblica alcanza horizontes insospechados que van más allá del descubrimiento humano. Mi hermano, hay muchos aspectos en la Biblia que cuando se escribió la palabra de Dios, es decir, el escritor sagrado escribió tal aspecto, la ciencia todavía no lo descubría, pero ahí está. Muchos años antes de que, ¿quién fue el que definió que la Tierra es redonda y que colgaba la nada en el universo? No sé si fue Galileo Galilei, ¿no? En cierto siglo. Bueno, ya Job lo había dicho, el libro de Job lo dice, que fue escrito muchísimos siglos de ese gran descubrimiento, de esa gran teoría en aquel entonces, ¿no? Cuelga la tierra sobre la nada, menciona Job, y luego menciona el círculo de la tierra. Y es sorprendente, hermanos, sorprendente. Bueno, letra D, vamos a apurarnos porque ya se nos vino el tiempo encima. Letra D, estamos viendo la evidencia externa, la influencia y la publicación de la Biblia. Aspectos fuera de la palabra de Dios que declaran o afirman que la misma Biblia pues es la palabra de Dios, porque por su alcance, por su continuidad, por su relación, por sus historias, por la posición en la misma literatura, la influencia de la Biblia y la publicación. Inciso 1, ningún otro libro ha sido publicado jamás en tantas lenguas y idiomas por y para diferentes pueblos y culturas como la Biblia. ¿Se da cuenta, hermano? No hay ningún libro. Usted puede escoger cualquier autor reconocido, cualquier bestseller que haya, el libro mejor vendido en épocas, en temporadas, pero no se compara a la publicación de la Biblia ni al alcance que la misma Biblia ha tenido, la traducción a diferentes lenguajes, a diferentes dialectos y en diferentes pueblos y culturas que se ha llevado
la preciosa palabra de Dios. La Biblia es el único libro. La influencia y la publicación de la Biblia. Para muestra, hermanos, pues vamos a recordar, ¿no?, que algunos países, sobre todo Estados Unidos, tuvo gran influencia la Biblia en la, ¿cómo se dice?, en la Constitución, en la declaración de la Constitución de los Estados Unidos americanos, ¿no? Hoy en día hay personas que sin creer en Dios, que sin ser cristianos, utilizan, y quizás ignorándolo, o inconscientemente, toman versículos de la palabra de Dios y los toman como eslogan, quizás para una empresa, para un negocio o para una escuela que ni siquiera es religiosa. Porque el alcance de la Escritura, hermanos, va más allá de la influencia humana y del pensamiento humano. Inciso 2. Mire. Aunque los escépticos como el francés Voltaire, infiel y herético, predijo con frecuencia que la Biblia quedaría relegada al olvido. Continúa publicándose. Exactamente. Voltaire fue el seudónimo que llevó un nombre francés, no recuerdo el nombre, está medio raro, poco raro, pero era su seudónimo Voltaire. Y fue un abogado, fue un escritor, fue un filósofo, fue un gran influencer, si me permite el término actual, pero en aquel entonces, y obviamente no había redes sociales, pero en la literatura en aquel entonces, y Voltaire dice, como escéptico, él nunca creyó en Dios y siempre estuvo atacando a la religión. Aunque los escépticos, como por ejemplo el francés Voltaire, que fue infiel y fue herético, predijo con frecuencia, muchas veces, Voltaire predijo, declaró, escribió que la Biblia algún día quedaría relegada al olvido, que nadie iba a creer en la Biblia, que nadie iba a creer en Dios, que nadie apreciaría ese libro llamado Biblia. Algún día quedaría olvidada por toda la sociedad, pero todavía continúa publicándose la palabra de Dios. Y hoy con mayor afluencia, porque hoy se tiene la imprenta, hoy se tienen métodos tecnológicos y digitales para poder transmitir, imprimir y poder transmitir la palabra de Dios digitalmente a cualquier idioma prácticamente y a cualquier lugar y bajo cualquier instrumento. Inciso 3, la influencia de la palabra de Dios es un poder efectivo, santificante y que limpia de toda mancha. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, hermanos. La Biblia tiene un poder efectivo. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer Juan 17:17 y Efesios 5:25. Juan 17:17. Santificadlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente, Jesucristo dijo estas palabras. Dice, santifícalos en tu verdad, en su oración por todos los creyentes, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera y santifica al Hijo de Dios, lo santifica. Por eso dice, la influencia de la palabra de Dios tiene un poder efectivo, santificante y que limpia de toda mancha. Y Efesios 5:25 y 26 también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Exactamente, dice, habiéndola purificado, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios le ha dado la palabra de Dios, la Biblia, a su iglesia, a la iglesia local, para que se predique, se enseñe y darle pureza, santidad, efectividad a la vida del cristiano a través de la palabra. Y claro, purificarnos, ¿no? La Biblia dice, no hay cosa creada que se, como dice Hebreos 4:12 o el 13, donde dice que no hay cosa creada que se pueda esconder ante la palabra del Señor. El poder de la palabra de Dios nos desnuda tal y como somos ante el Señor. Ese poder de la palabra de Dios nos transforma, nos limpia, hermano, nos purifica. Un hermano hace tiempo llegó, pastor, dice, yo tengo muchos malos pensamientos. Yo pienso mal de la gente.
Yo soy muy mal pensado. A mí, yo veo una persona que hace una injusticia y le deseo mal. No lo digo a nadie, pero yo me le quedo viendo y ando pensando, ojalá que le vaya mal a ese hombre, ojalá que le vaya mal a ese compañero, ojalá que a mi patrón le suceda esto y aquello. Malos pensamientos, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y él decía, pero yo quiero limpiar mi mente. ¿Cómo puedo hacerlo? Lean la palabra de Dios. La estoy leyendo, pastor, dice, pero estoy más confundido, tengo mis pensamientos más hechos bolas. Claro, porque si usted tiene un recipiente de agua limpia y usted tiene un recipiente de agua sucia y tiene uno de agua limpia, usted quiere limpiar el recipiente con agua sucia, usted va a tomar el agua limpia y la empieza a vertir sobre la sucia, y en cuanto se empieza a vertir, a mezclar, va a continuar el agua sucia. No se va a aclarar rápidamente. Entre más agua limpia usted le vierta a este recipiente con agua sucia, pues más se va a hacer claro, pero mientras va a haber una mezcla de ambas y se va a continuar viendo sucia. Pero entre más agua limpia vaya introduciendo, la sucia va a ir saliendo la sucia, pero en ese proceso se continúa viendo no clara el agua limpia que va entrando a la sucia. Pero entre más agua limpia vaya vertiendo a la sucia va a salir porque la limpia la va a sacar. Y va a llegar un momento en que toda esa agua sucia estará afuera y únicamente habrá en el recipiente sucio agua limpia. Yo le decía al hermano, lean la palabra de Dios. Miren, la Biblia dice que la palabra de Dios nos va a limpiar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Cristo. Es la palabra de Dios la que nos va a purificar y a limpiar, pero necesita, como dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Debe de haber mucha palabra de Dios para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, limpie nuestros malos pensamientos y nuestro mal corazón. Pero si usted deja de hacerlo en el proceso, los pensamientos van a quedar sucios. Su mente va a quedar sucia. Tiene que introducirle más palabra de Dios, saturar su mente y su corazón de palabra, revisarla, leerla, vivirla, obedecerla, creerla y beberse la palabra del Señor. Y en un momento dado, hermanos, esos pensamientos, cuando menos piense, estarán purificados en su mente. Ahora es un proceso que va a durar tiempo. Depende qué tanto cochambre tenga en su mente, pues depende el poder eficaz de la Biblia es el mismo, ¿no? Pero qué tanto estuvo ensuciando su mente, bueno, qué tanta palabra de Dios tiene que saturar sus pensamientos también. Bueno, la influencia de la palabra de Dios tiene un poder efectivo, santificante y que limpia de toda mancha. Ya leímos eso y vamos a entrar a la parte final, hermanos, para ir concluyendo ya. Letra E, la Biblia como literatura. Estamos hablando de la evidencia externa, declaraciones externas a la Biblia que nos enseñan y afirman que la Biblia es justamente la palabra de Dios, lo que usted y yo creemos. Letra E, la Biblia como literatura. Inciso 1. Considerada con una obra literaria, la Biblia es algo supremo. Ok, muchas gracias. Dice perdón. Considerada como una obra literaria, la Biblia es algo supremo. No solamente contiene la Biblia, hermanos, historia gráfica, sino la profecía con su debido detalle y la más bella poesía y el drama, pero también la Biblia tiene relatos de amor y de guerra. Una obra literaria, hermanos, singular, completa, absoluta y plena. Inciso 3, ningún otro libro de la literatura tiene tantos lectores apasionados de todas las edades y de todos los grados de inteligencia y erudición. Hay personas que leen la Biblia ocasionalmente, pero conocen de la Biblia. Una vez estábamos, el hermano Benjamín, su servidor, y llegamos a testificarle, estábamos tocando puertas, y llegamos a la casa de una señora y nos dijo, a ver, ¿qué quieren decirme de la Biblia? Porque yo la conozco muy bien. ¿Le ¿Usted es cristiana? No, dice, yo nomás, yo leo la Biblia, pero la he leído incluso hasta, yo creo que mucho más veces que ustedes, dijo, dándose su importancia, ¿no? Qué raro, si tanto había leído la Biblia, que no haya sido salva, que el Espíritu de Dios le convence, así que, quién sabe con qué corazón la habrá leído, pero conocía la Biblia no como ella dijo que la conocía, porque mencionábamos versículos de mensaje de salvación, que algunos sí los tarareaba, algunos sí pero algunos otros como que no se acordaba o no los conocía, pero hacía de cuenta que sí, quería impresionar de que sí. Pero hay prácticamente, hermanos, muchas personas, la mayoría, ha leído un pasaje de la Biblia, conoce algún relato de la Biblia.
llegamos con la gente que le hablamos de Cristo y le podemos decir, ¿usted conoce la historia de Jesús? Sí. Quizá no a detalle, como la Biblia nos lo expresa, pero por lo menos alguna ocasión la escuchó en alguna predicación o fue a misa, ahí se la recordaron, o quizás leyeron un pasaje en una boda. ¡Ay, qué bonito pasaje! El otro día estábamos escuchando lo que la Biblia habla del amor, dijo una señora. Sí, leyó la Biblia. No, es que fuimos a una boda. Y en la boda leyeron primero a los Corintios capítulo 13. Yo creo que el único lugar que la había escuchado. ¡Qué bueno! Y qué bueno. Políticos que toman como referencia o como base para alguna homilía o para alguna plataforma o quizás para exponer parte de alguna convicción que tengan, mencionan ciertos pasajes de la Biblia o algún versículo, alguna verdad eterna y la toman y la presentan. Así que la Biblia es una obra literaria, hermanos, que mucha gente, lectores tanto apasionados o no, de todas las edades y de todos los grados de inteligencia y erudición, la conocen. Aún el ateo, hablando con un ateo hace muchos años, decía, es que yo leí la Biblia, pero pues ya no creo en ella. Aún quien se dice ser ateo, conoce la palabra de Dios. Letra F, la autoridad sin prejuicios de la Biblia. Y con esto terminamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la Biblia, hermanos, registra y señala sin vacilar el pecado y la debilidad de los mejores hombres y advierte gráficamente a aquellos que confían en sus propias virtudes de su condenación final. Lo que les decía en alguna ocasión, Dios no se mira el corazón, se tienta el corazón para hablar de las grandezas del rey David, por ejemplo, y de exponerle sus grandes pecados. Cuando un político se va lanzando a su campaña o pre-campaña, la gente y ellos mismos tratan de elevarlo y presentarlo como una gran persona moral, fiel, trabajadora, responsable, con valores, con principios en la vida, y tratan de ocultar los errores y sus deslices y sus aventuras y sus pecados. Claro, el partido contrario se encarga de eso, ¿verdad? en muchos casos. Pero Dios no es así, hermanos. Dios presenta a Abraham, que Abraham se fue conocido como el amigo de Dios, pero también presenta los deslices que se anduvo metiendo ahí con su sierva Agar y tuvo un hijo. No solamente la Biblia menciona a David como el dulce cantor de Israel y aquel que escribió grandísimos salmos y preciosos salmos, sino que también dice Dios, pues sí, fue un gran hombre, pero también fue igual de pecador que tú. Cometiendo adulterio, cometiendo homicidios, cometiendo esto y aquello. Pedro, la Biblia no solamente habla de Pedro como aquel escritor sagrado, movido, inspirado por el Espíritu de Dios, que fue aquel que Dios le dio la gran bendición de abrir las puertas de la predicación del reino de Dios. A ti te daré las llaves del reino, le dijo Cristo. Y se refería a que le daría la bendición y la oportunidad de predicar el reino de Dios, el evangelio de Cristo, tanto a los gentiles como a los judíos. Pero también nos dice la Biblia que Jesús le dijo Satanás a Pedro y que Pedro le negó 3 veces a Jesús y otras cosas más. Así que la Biblia registra, y señala sin vacilar el pecado y debilidad de los mejores hombres, pero también advierte gráficamente a aquellos que confían en sus propias virtudes y les dice su condenación final. Bueno, número 2, la Biblia describe con claridad y autoridad lo concerniente tanto de los cielos como de la tierra, visibles e invisibles, y revela hechos acerca de Dios, de los ángeles, de los hombres, de la eternidad, de la vida y de la muerte, del pecado, de la salvación, del cielo y del infierno. Es la Biblia, el único libro, hermanos, que nos va a presentar detalles, ya lo miramos como un telescopio o como un microscopio, y nos pone en completa perspectiva todo lo que encontramos en ella, las doctrinas, los relatos y las historias y los hechos. La Biblia describe con claridad y autoridad lo concerniente a todos esos temas y muchos más. Es el único libro, hermano.
La Biblia dice que si una persona no cree, está condenada, no le anda dando vueltas, diciendo, no, pues quién sabe si hay infierno, pero pues pórtate bien, ¿no? Y en lo que investigamos, a ver si hay una condenación. No, el alma que pecare, esa morirá, dice Dios en la Biblia. Punto. Ay, qué duro. Yo le de Cristo a un hombre hace tiempo, yo me decía, ¿y qué pasa si no acepto a Cristo? Le digo, pues se va a ir al infierno, está condenado. Ay, dice, qué fuerte. ¿Por qué me lo dijo así? Le digo, pues usted me está preguntando. Además es lo que dice la Biblia. ¿No dijo el Señor Jesucristo mismo? En el pasaje él dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Usted cree en el Señor Jesucristo y le recibe, tiene vida eterna, pero si le rechaza, si ahorita no cree, ya está condenado. No va a esperar a que muera para condenarse. Ya está, tiene el sello de condenación, al menos que un día se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Entonces Dios le quita ese sello y le da y le pone uno de elegido o de salvado. Pero mientras no acepte a Cristo ya está condenado. Es lo que dice la Biblia, condenación en el infierno. Un hermano me dijo, pastor, no diga a la gente que se va a ir al infierno. ¿Dónde le quiere que lea que se va a ir al purgatorio? No. La Biblia dice que la gente condenada se va a ir al infierno y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, dice la Biblia, en condenación. Es lo que la Biblia dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es que cámbiale tantito, pastor, para que la gente no se cierre. No, es que así dice en la Biblia. La Biblia habla con autoridad lo concerniente tanto de los cielos como de la tierra, visibles, invisibles, y revela hechos de Dios, hermano, que ningún otro libro lo va a revelar, ni el psíquico, ni cualquier otro medio. Solamente la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a tener encima. Conclusión, las perfecciones divinas, impolutas, están inmersas en ambos aspectos. Las revelaciones que muestra son igualmente tan sencillas como la capacidad mental de un niño. Es decir, un niño puede entender muchas cosas de la Biblia. Gloria al Señor que tenemos su perfecta y bendita palabra en nuestras manos, la Biblia. Y bueno, hay un versículo para memorizar. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160, que será para memorizar la siguiente semana. Antes de que me pregunten, ¿qué es, pastor? La palabra impoluto. ¿Qué quiere decir impoluto? Porque ahí está la conclusión. Sencillamente sin mancha, que no está sucia. Eso quiere decir que es algo puro. Las perfecciones divinas, impolutas, sin mancha, libres de impureza, limpias, puras, están inmersas en ambos aspectos. Eso quiere decir impoluto, sin mancha y sin mezcla y sin contaminación. Bueno, terminamos, hermanos, nuestra lección 178. Si Dios nos lo concede, el próximo domingo, el próximo día del Señor, estaremos viendo la 179, otro tema relacionado con la Biblia, nuestra Santa Biblia. Nos pasamos unos minutos, pero bueno, bien están invertidos en esta tarde.